Pero qué ironías existen, Walter. Fíjate, la autoridad te da la oportunidad de hacer eso cuando tienes esos supuestos. Pero tú vas y solicitas la liquidación de una sociedad. No, hombre, es visión imposible. Por vender playeras piratas, ¿va a recibir algún beneficio? No. Esto es mensajes para el contribuyente. Y ojo, contribuyentes, sí hay que tener un contador, pero el contador no necesariamente tiene la culpa de la falta de control. Bienvenidos de regreso a Hablemos de Valor. Y en consecución al capítulo anterior sobre la reforma fiscal, vamos a hablar ahora de la miscelánea fiscal. Y nuevamente está con nosotros, es un placer darle la bienvenida nuevamente a don Baltasar Peregrino Paredes. Baltasar, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Oscar. Miscelánea fiscal. ¿No quieres que platiquemos un poquito de otros temas también de la reforma fiscal y luego... Bueno, hablemos de lo último de la reforma fiscal. Lo último de la reforma y nos fiscal. Seguimos con miscelánea. Por favor, Baltasar, Sí. adelante. Mira, déjame decirte que hay un tema que no puede dejar de prevalecer, que es la repatriación de capitales. Sí. Esta repatriación de capitales a las personas que ya hayan pagado impuesto en su declaración anual, pues no tiene nada que hacer. Pero pudo haber sucedido que haya personas que tenían su dinero en el extranjero y les generó un cierto interés y dijeron, no lo voy a pagar en México. Ese interés que ahí se quede. Pero si en su caso quieren repatriar ese dinero, déjame decirte que tienen que pagar un impuesto equivalente al 15%. Que es alto respecto del anterior decreto de repatriación. Claro. Porque el anterior decreto de repatriación hablaba del 3%. Hablaba del 3, del 4,9. No es nuevo eso. Y vamos a poner un ejemplo. Oye, ¿en qué caso puedo tener yo dinero fuera del extranjero que no pago impuestos en México? Oye, fíjate que vendí un inmueble y el pagador me dijo, oye, fíjate que yo tengo una cuenta en el Banco de Texas y te quiero pagar. Y tú dijiste, ese dinero yo no lo voy a ocupar ahorita, pónmelo allá. Ese es un ejemplo claro. Porque si yo tengo, y Balta, perdón, tu versión es, oye, a mí me pagaron mi nómina, me dieron mi bono anual por ventas, por lo que sea, y yo lo mandé al extranjero, pues ese ya pagó impuesto, como dices. Claro. ¿No? Porque aquí el tema interesante es que como parte del proceso de la repatriación, es posible que tengas una revisión, aunque la autoridad diga que no. Y eso pasó en el decreto anterior. De veras que eres mal pensado, pero eso te lo da el colmillo, no cabe duda. Sí, y yo coincido ahí contigo que muchos ganchos están sueltos para que después caigas y te pueda hacer una revisión. No, y acuérdate, Balta, tenemos el convenio firmado con Estados Unidos y con muchos otros países, el llamado FACTA, el Foreign Accountant Tax Report, ¿no? Sí, los acuerdos internacionales, ya sea de intercambio de información financiera, los acuerdos internacionales para evitar la doble tributación, que serían los más significativos, que hoy por hoy son alrededor de unos 35, 40, en un mundo que tenemos 205 países. Sí. Pero Walter, en este caso en particular, acuérdate que el FACTA es intercambio de información respecto de los intereses ganados en un país de un residente en el extranjero en el otro, pero el reporte surge cuando ganaste más de $15 de intereses. Sí, entonces, pues sí, repórtalo. Y residencia fiscal. Y residente fiscal en México. Oye, espérame tantito. Y esto también va con un apartado, una reforma en Código Fiscal del artículo 27, apartado C, por ahí del... Presumido. Entonces, ese me dice
que de alguna forma puede haber la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes para algunos contribuyentes. Habla de las personas morales que no hayan llevado a cabo operaciones en los últimos 3 años o en los 5, y en los primeros 3 años se llama una suspensión en el Registro Federal de Contribuyentes, y cuando hayan tenido 5 se llama una cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero qué ironías existen, Balta. Fíjate, la autoridad te da la oportunidad de hacer eso cuando tienes esos supuestos. Pero tú vas y solicitas la liquidación de una sociedad. No, hombre, es visión imposible. Pero bueno, tendremos un capítulo particular de liquidación de con todo gusto. Platicaremos de eso. Pero para las personas físicas que se fueron y ahora mandan su dinero a México, puede haber consecuencias muy, muy raras, en el sentido de que no puedes aperturar ni una cuenta de cheques porque tienes cancelado tu Registro Federal de Contribuyentes. Y es un requisito de los bancos. Claro, sí. No, hay muchas consecuencias. Entonces hablamos de los estímulos fiscales también en la Ley de Ingresos de la Federación. Sigue vivo el uso de autopistas. Sí. Y las autopistas, bueno, para un transportista, un hombre camión, déjame decirte, que él puede apegarse a ello. ¿En qué consiste este estímulo? En que deduce el 50% del pago de que haya pagado de peaje. Oye, muy interesante, pero no hay que olvidar que se vuelven acumulables, de tal suerte que hay que leer mucho el decreto o la sección que te da el estímulo. Si te dice no es acumulable, ¡wow!, arriba, pero si no te dice nada, te digo que va a ser todos los acumulables. Sí, pero siempre y cuando obtengas tu CFDI del pago de las casetas. Claro. Porque luego mucha gente no los considera, agarran el papelito y lo tiran a la basura. Sí. No, acuérdense que hay ahora ya la TAG y puedes tener el servicio y tu factura mensual de los ¿Cómo consumos. se llama de la IA? No, IA. La llave. La llave. Sí, la tarjetita de las casetas. Exacto. Yo traigo mi aplicación, compro mis derechos cada periodo, me dan mi comprobante, porque la verdad es que yo sigo trabajando fuera de la ciudad. Claro. Entonces, pero técnicamente tendría que tener una sucursal allá. Depende, porque si justificas que vas a ver a un cliente y tienes la bitácora y tienes el memorándum, tienes el entregable, tu gasto sería reducible. Pero si regresas al de los camioneros pues simplemente van de un lugar a un destino. Sí. Y su ruta pues los hace pasar por muchas casetas de peaje, y ese es el subsidio para ellos. Es correcto. Y luego tenemos otro estímulo que es para los libros, la cultura y lectura. Desafortunadamente, Oscar, mira, yo lo veo con mis alumnos en la universidad, déjame contarte, leen muy poco. Casi no leen lo que es el papel. Yo pensaría que, tienen razón, que lean en la computadora, que lean en su Kindle. Hay una aplicación para la laptop en que puedes leer con tu Kindle. Yo en lo personal tengo mi tableta Kindle y te he de confesar que más de la mitad lo leo en digital. Sí, pero es una lectura de un texto que no tiene imágenes, que es un libro. Pero al día de hoy, la mayoría de la gente utiliza el teléfono para ver imágenes, sí, no para leer. Sí, ese es un tema muy complejo. Ya lo hablábamos en la sesión pasada del deporte de alto rendimiento, el gas natural, y sobre todo hay otro tema que yo comentaba hace un momento, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Interesante. Ese es un tema. Se propone un beneficio fiscal para las personas físicas y morales que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, librándoles del cumplimiento de obligaciones formales del pago, retención y entero que deriven exclusivamente de su participación en el evento a partir del último cuatrimestre del 2025. Que ahí lo interesante es, ¿y cuáles son esas reglas? Porque yo puedo decir, oye, yo voy a participar, voy a hacer un evento y voy a invitar a mis cuates a la casa y les voy a decir, y les voy a cobrar una cuota. Para que lleguen, haya carnita asada, cervecita. No, es un evento Oscar, relacionado no es con eso, la FIFA. No. Hay una regla que es la 9.41, que es los términos aplicables al capítulo de la Copa Mundial
FIFA 2026. Me hacían una consulta en días pasados. Contador, mi papá tiene un puesto afuera del Estadio Azteca por vender playeras piratas. ¿Va a recibir algún beneficio? No, esto es solamente a los organizadores. Entonces se adiciona ya está toda esa regulación, repito, la regla 9.41. Déjame hacerte una pregunta en ese sentido. La empresa contratada por la FIFA para hacer la ceremonia de inauguración, que va a venir y va a contratar personal, proveedores, todo eso, ¿quiere decir que la persona física que sea contratada va a estar exenta del impuesto? Va a estar exenta. Simplemente tiene que cumplir con ciertas reglas. Es correcto. Para cumplir, ¿no? Es decir, todo, por ejemplo, la empresa que está contratada por la FIFA otra vez, contrata a una empresa para que le haga, no sé, las impresiones, imágenes o lo que sea. Esa empresa no va a pagar pues, sobre la renta por el ingreso que obtenga. En México no. Lo pagará seguramente en su país de donde es residente allá. Ok. Digo, va a ser muy interesante porque no va a haber muchas empresas. No. No, o sea, este es un traje a la medida para alguien. Para alguien, sí. No para muchos. Habrá que voltear a ver, no. Habrá que estudiar y en su caso me van a surgir muchas consultas. Y si en su caso fuese tu caso, mira, déjame decirte que yo te recomiendo que leas con mucha puntualidad la regla 2145. Okay. 2145, que es una opción para presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales. Que eso es nuevo, es novedoso. Por la forma en cómo está. Es correcto. Por la forma en cómo está. Es novedoso y te puedo dar también la guía de llenado, que es la 120, antes era la 186, que las guías de llenado que venían en el anexo 1A, ahora están en el anexo 2, pero cambiadas. Entonces, por favor, mis amigos, no se dejen llevar por lo que ya sabíamos. No, hay que volver a caer y de ahí mi recomendación que tienen que estar en esto. Otro punto que te quiero comentar, que es la regularización fiscal para 2026. Te quiero decir que el año pasado se publicó esto por primera vez, de tal suerte que te condonan los recargos, las multas fundamentalmente, pero estaba topado a 35 millones. Ahora lo ampliaron a 300 millones. ¡Oh! De ingresos. De ingresos. Para tener la claridad, porque no es de que debas 300 millones. Si tuviste hasta 300 millones de ingresos, tienes derecho a aplicar esto. Buena intervención. Entonces, y esto que hayan sido del ejercicio anterior. Del 24 hacia atrás. 24 hacia atrás. Bien. 25 ni se hagan ideas, eso hay que pagar. O esperar al siguiente año a ver si hay un decreto nuevo que incluya 25, ¿no? Es correcto. Pero no se lo recomiendo. Te tengo otro comentario un poco trágico para las empresas bancarias, porque recordarás, ayúdenme con el año, creo que fue 2008, cuando fue el crack del IPAB. 2009. No, si la memoria no, a veces me brinca. Entonces, es una mala noticia para ellos porque ya no van a poder deducir todas las aportaciones que hacían al IPAB. Entonces, solamente será deducible una tercera parte. 2/3 partes no será deducible. Yo no escuché muchos comentarios de algún funcionario bancario que protestara. No entendí. Me gustaría sumar en esta parte del comentario, Balta, el tema de las aseguradoras. Porque acordémonos que a 2024, pues finalmente empezó a haber una intervención en donde la autoridad hizo una reflexión sobre el IVA. Sí. Que las aseguradoras pagaban a proveedores para poder resarcir el daño vehicular y la rescisión de los seguros para los beneficiarios de las pólizas. Al final del día, y vean esto, pues, se convirtió en un tema político. Intervención del gobierno americano, en donde presiona al gobierno mexicano, se llega a un acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Borrón y cuenta nueva.
hasta el 31 de diciembre del 24, que la autoridad tenía la posibilidad de irse 4 años hacia atrás, incluyendo 24, o sea, 5 años, faltas de comprobación, para poder tener los créditos fiscales por el IVA, en una interpretación de ley que finalmente perdieron las aseguradoras en la Corte, ¿no? Un criterio normativo. Así es. A partir del 1 de enero del 25, el acuerdo es, ok, págame las diferencias o el crédito que se genere por la aplicación errónea del IVA acreditable, ¿no? Y a partir del 26 me lo empiezas a aplicar de manera normal. Entonces el acuerdo fue, te perdono del 24 para atrás, a partir del 25 me lo pagas. Pero ¿quién creen que va a pagar todo esto? Pues el asegurado. El asegurado, el consumidor final, y no les llegue la sorpresa, no les caiga de sorpresa, que cuando vayan a contratar su póliza de seguros del coche, de gastos médicos mayores, de lo que sea, tengan un incremento porque la aseguradora no se va a comer el costo del IVA de los siniestros que venía a los que viene haciendo frente. Y ese pega en la economía. No es una reforma fiscal, ¿eh? No. Hay que ser muy claros. No, ese no es una reforma fiscal. Es la aclaración a un criterio normativo que las aseguradoras estaban utilizando, pero que la autoridad revisó y ya rechazó, y eso es lo que queda. Y yo recientemente, el año pasado, 2025, tuve que elaborar una factura de uno de mis clientes que había perdido. Ya ves que en la ciudad no hay hoyos. No. Entonces, resulta que mi cliente cayó en un hoyo, pérdida total. Wow. ¿Cómo se llama? No se llaman hoyos, se llaman socavón. Un socavón, se lo comió. Se lo comió el coche, se lo comió el coche. Para que le hayan dado pérdida total. Wow. Y simplemente hasta no se murió. Sí, ¿no? El punto es que tuvimos que elaborar una factura. ¿De venta del coche? De venta del coche. Pero con valor de 0. Porque entregaste la posesión. Sí. Pero no lo vendiste porque fue pérdida total. Ese es un truco de las aseguradoras, que ese es un capítulo diferente. Porque si tú lo vendes, si tú lo estás facturando, no se lo estás vendiendo, le estás entregando la posesión. Esas son las condiciones que ponen las aseguradoras. Y para efectos de impuestos sobre la renta, mi cliente, que era contribuyente del régimen de honorarios, pues resulta que no era un coche que lo había dedicado a su actividad empresarial o profesional. Entonces tuve que elegir en la aplicación de la página del SAT una opción que no es de su actividad empresarial. Gasto fortuito, fuerza mayor. Eso, Y si lo reinvierte, pues no tiene ingreso, pero si no... pero con la limitante de 175,000. No, una aventura que es todo eso, perder un coche en esas circunstancias. Sí. Y el efecto fiscal. Métanse a la página del SAT con mucha paciencia, necesitan eso, para buscar esa opción que les estoy comentando. Sí. No, si esto de vivir también, no solamente en el plan de profesor de la UNAM, no, circunstancialmente sigo trabajando, y decirles que voy a dejar de trabajar no está en mi esquema. No sería así, Baltasar. No nos puedes privar de tu conocimiento y de tu empatía en la academia, ¿vale? Gracias, te amigo. lo reclamaríamos mucho. Hay otro tema que también, la organización de derechos en el mercado de valores. Hay una ley federal de derechos que se pagan, pues, derechos que no están en nuestro mundo de contadores. Solamente lo vemos cuando tenemos que pagar una cierta cantidad por derecho y no nos queda otra que pagarle. Así es, que se actualiza siempre la tarifa. Eso siempre lo hemos venido haciendo. Los derechos de migración, chispas. En el mundo, hoy somos 8.200 millones de habitantes en el mundo. Y están migrando como siempre lo han hecho desde que apareció el hombre. Sí, yo no sé si, bueno, tenemos los neandertales, tenemos los Homo sapiens, y de los Homo sapiens, cuando hace 12.000 o 14.000 años se congeló el estrecho de Bering, ahí llegaron los Homo sapiens que acabaron con toda la, que se llama los animales. Pero al final los animales... bueno, por la cacería y el consumo, claro, y los árboles. Y fueron destructores. Sí. Los Homo sapiens. Entonces, había búfalos, se acabaron. Sí. Había caballos. Pero ya hay otra vez, ¿eh? Ya hay otra vez. Pero no de esa época, pero todavía. Porque la nueva generación del hombre en los 1800, pues también se lo estaba acabando, ¿no? También, no. Pero ya hay. Hay muchos cambios de todo. Bueno, yo quiero comentarles que los derechos que se pagan por materia de migración
ha aumentado. Sí, y bueno, si te vas ahí un poquito el tema de la gentrificación y las visas, las golden visas, pues ya se han incrementado los costos para todo eso, un poquito para proteger eso, pero es un derecho que hay que pagar. Hay otro cambio que también es muy significativo, la ley de IEPS. Sí. Hablábamos sí, justamente de la ley del impuesto sobre la renta, pero en materia de IEPS te tengo una mala noticia. Todo lo que son refrescos, tú no tomas refresco, No. Tomas agua o agua mineral. Agua mineral. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero hay mucha gente que vive del refresco. Y es Cultura. más, como no tiene para un café, ¿qué se toma? Pues una coca. Una coca, sí. Es cierto. Y sin su coca no Un puede... refresco de cola. No, pero Balta, en ese contexto y la parte relevante de esto, pues eso ya lo sabíamos, simplemente incrementaron el IEPS. Pero ¿qué pasó con las bebidas energetizantes? Ya le pusieron. Ya le pusieron. Oye, y los juegos de video, ya le pusieron. Ya le pusieron. Y el puro y el cigarro, ya le pusieron. Todo más lo que más para arriba ya. ¿No? Signifique nicotina. No sé, la semana pasada, déjame decirte que acá en la zona de Tepito hicieron una incautación de 50,000 vapeadores. Que esos técnicamente están prohibidos. Sí. En México. Oye. Pero no el consumir tabaco en un vapeador. No, pero fíjate, y la incongruencia y a ver qué pasa. Están prohibidos en México. Oye, nos van a visitar, según estiman, 5 millones de visitantes extranjeros, europeos y americanos, en donde está regulado el vapeador. Van a llegar y les van a decir, ¿no puedes vapear? No, sí pueden vapear. Pero están prohibidos, se supone que no los puedes traer. Ese es el problema. Y fiscalmente hablando, ¿cómo me impacta eso? ¿Tendrían que pagar un derecho en la entrada con el vapeador y decir si para pagar tienen derecho? No lo dice. Por eso lo pongo sobre No la lo mesa. dice, no me pongas cosas. Yo no voy a legislar. No, Marta, pero pues simplemente son temas que se tienen que prever cuando vas a tener expectativas de visitas de 5 millones de personas por un evento global, en donde están acostumbrados a ese tipo de cosas. Oye, no es Irán y no estamos en esos países en donde hay que ponerse burka, las mujeres no pueden andar así, pero aún así la gente fue, cuando fue en Kuwait y demás. ¿Qué va a pasar en México con esas reglas? ¿Va a haber una exención? ¿Van a decir si se puede, no? Y eso puede ser una fuente de ingresos recaudatorios para pagar el derecho para el consumo. Chispas, yo no sé si ese lo vaya a pagar en todo caso los mismos organizadores para permitir el consumo de tabaco a través de un vapeador, pero es un tema profundo. No, ojalá fuera solamente tabaco, Balta. Muchas veces no es tabaco, pero bueno. Claro, sí, no, cambiemos de tema. Es otro tema. Cambiemos de tema. Lo que pasa también hay otro tema que lo voltearon a ver y dijeron, la regamos, como son los videojuegos. Sí. Decir que eran con violencia. ¿Cómo distinguir lo que no es violencia? Hay ya de origen trae una clasificación. Dice hasta ciertos años y demás, ¿no? Pero violencia, ¿cómo lo defines? Híjole. Pero eso entiendo que ya se reversó. Se dio marcha atrás, un reversazo que de alguna forma... Yo te apuesto que ese también fue un tema político de presión, pero bueno. No quiero hablar de política, no quiero hablar de política, pero tienes razón. Entonces, ahora quiero que platiquemos ahora sí de la resolución. Venga, vinculemos la resolución miscelánea con todo esto. De entrada, los contadores, créeme que sí, traemos un cargo en la mochila que se llama resolución miscelánea. Y tan solo la resolución miscelánea trae 1,220 reglas. 1,220 reglas. Trae 12 capítulos. Que no pasan por Congreso, que no pasan por diputados, solamente pasan por la Secretaría de Hacienda con criterios que luego ni contadores ni abogados, son economistas, son administradores, que nos complican la vida. Nos complican la vida, la firma un jefe que dicen, yo no me acuerdo de él, pero que el jefe del SAT dicen que fue mi alumno. Seguramente sí. Pero tantos años de ser profesor. No aprendió nada, no aprendió nada. No, como aprendió. No, es que parte de mi pasado turbio, Oscar, que quede acá entre nos, fui capacitador del SAT como 10 años. Eso sí lo supe. Y ni cómo ayudarme. Entonces, déjenme decirles que la resolución miscelánea que se publica cada 28 de diciembre, y no es broma, entonces... El Día de los Santos Inocentes. Sí, y cada año es lo mismo, pero se publica también con algo alrededor de unos 30 anexos.
No es nada más las reglas 1220, ¿no? Son como 30 anexos y cada anexo tiene su razón de ser, de tal suerte que un contador que no contemple las reglas, resolución miscelánea, no está entendiendo. Y falta que hablemos de esos anexos que contienen las fichas de trámite, que esa es otra historia. Pero Balta, de esas 1280 reglas misceláneas, ¿cuántas realmente se modificaron que tengan un peso específico? 85. Y déjame decirte por qué te digo la puntualidad, porque me parten de mis horas ociosas, que son pocas, me meto a la página del SAT y estoy buscando y expurgando qué hay de nuevo. Y bueno, eso de nuevo me encontré un material que simplemente resume cuáles fueron los anexos que se modificaron y cuáles fueron las reglas, resolución miscelánea que cambiaron. ¿Sí? Ahí estamos con eso. Por ejemplo, tú me comentabas mucho de las guías de llenado, que sin duda las comentas porque las utilizas mucho. ¿Sí? La de malas. Todo eso venía en el anexo 1A. Ahora se cambiaron al anexo 2. ¿Y cuál habrá sido la razón, Balta? La verdad no entiendo. Quitarle el A. Pues tal vez. Puede ser. A alguien no le gustó. Okay. Pero ahí está. Y el anexo 2 hicieron una reestructuración. No terminé de contar las reglas, pero son alrededor de unas 400 guías de llenado. 400. Wow. 400 guías de llenado. Soy obsesivo en el contar. El de mi profesión de contador, te prometo que me van a criticar muchos. Yo subo unas escaleras y voy contando los escalones. Yo también. Es parte de la formación. Es parte. Para la estadística, ¿cuánto subí? ¿Cuánto esfuerzo me representó y cuántos gramos bajé de? Porque subí. Qué cosas de ver. Estadística. No, ya. Oscar, entonces hablaba también, ahora el anexo 3, una compilación de criterios. No solamente, déjenme decirles, que tenemos que nos está regulando la Constitución 31, fracción cuarta. No, también nos regula las leyes, la ley del impuesto sobre la renta, nos regula el reglamento de impuestos sobre la renta, nos regula los criterios internos del SAT, o sea, lo que no le gusta al SAT. Y te dice de una vez, contador, quiero que lo sepas, qué es lo que no me gusta. Así como cuando te casas, yo creo que de alguna forma hay que dejar claro qué me gusta y qué no me gusta. Oye, a propósito, cuando dormimos no pegues tus pies a mi cuerpo, porque los tienes fríos. Que ojo, Balta, yo solamente haré la acotación que la autoridad no se refiere al contador, se refiere al contribuyente. Claro. Hace énfasis un poquito en el contador porque en México es quien lleva a cabo el cumplimiento de las obligaciones fiscales, normalmente, ¿no? Sin embargo, esto es mensajes para el contribuyente. Y ojo, contribuyentes, sí hay que tener un contador, pero el contador no necesariamente tiene la culpa de la falta de control. Así es. ¿Vale? Entonces, porque es muy fácil decir, no, es que mi contador, ¿no? Pero cuando te volteas y le pones al contador, es que el control, es que no me lo sugiero. Y entras a un círculo vicioso que al día de hoy ya tiene que desaparecer y se tiene que organizar. Sí, tú que sigues dictaminando para efectos fiscales, muchos dejamos de hacerlo porque se acabaron la bonanza del año 2014, 2013. 13 fue el último dictamen que presenté para efectos fiscales. Bueno, tú tienes en mente que es el anexo 16. Hoy te tengo una noticia, ahora es el anexo 18. Ok. Bueno, para que vayas teniéndolo. No, eso parecerá broma y sería un detalle irrelevante, pero no, porque al final del día tiene uno que estar inmerso en esto y actualizado, porque si cometes ese error, el dictamen puede no surtir efectos porque está mal presentado. Claro, no. Verdaderamente yo tenía un conocimiento amplísimo de lo que era el anexo 16. Y todo eso se fue a la basura. Si ahorita me preguntas cómo tienes que presentar un anexo del dictamen, no, ya tengo que volverlo a estudiar. Claro. Sí.
Sí, la de malas. Yo creo que tanto tú como yo fuimos otra parte del pasado turbio, el que fuimos niños nerd. No hagas reflexión, sí. Pero mira, está bien. es que no se puede tener éxito el que no estudia. Sí, no. Claro, y esto sí, las niñas hoy son más estudiosas que nosotros. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque son más. No, bueno, Sí. son el 51, 52%. ¿Son más? Son más dedicadas. Sí, siempre, Oscar, siempre ha son sido. más dedicadas. Es un tema de género, Walter. Sí. Nacen sí, con sí, ese sí. chip. Quiero comentarles también que en la regla 2120 me marca con mucha puntualidad cuál es la tasa mensual de recargos, que antes era el 1.47, como lo dije, y ahora pasa al 2.07. Y si 2.07 lo multiplicas por 12, estoy hablando de un 24 o 25% Un incremento de tasa. importante. Advierto que es deducible en términos del artículo 28, fracción primera. Sí, pero te pega el flujo de efectivo. Pero te pega en flujo de efectivo. Y como dijera aquel filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad. Así es. Control interno otra vez, Walter. Sí, Control interno. paguemos puntual. Y si todo se llama control interno, tienes que prever que a lo mejor te sale más barato pedir un crédito bancario, pero nunca utilices la tarjeta de crédito para pagar un impuesto. Porque la tasa, ayúdame, ¿de cuánto anda? ¿50, 60? Por lo menos 45%. Cuando menos. No. Por otro lado, hay otro anexo, el procedimiento que debe observarse para la obtención de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y yo en lo personal les recomiendo mucho a mis clientes que le exijan a su proveedor o que el proveedor le exija a sus clientes la opinión de cumplimiento. Pero no solamente para el tema del gasto, sino también para el ingreso. Porque el hecho de que tú empieces a llevar operaciones con alguien que no está actualizado, que tiene una opinión de cumplimiento negativa, te puede vincular y te puede llegar a una revisión indirecta. Sí. Por el simple hecho del ingreso, no necesariamente por el gasto. Y volvemos al tema, Balta. Cédula de estación fiscal, opinión de cumplimiento. Y ojo, tú hablaste ahorita nada más de la general, pero ya hay opinión de cumplimiento del IMSS y no tarda en llegar la del Infonavit. Es cierto. No, perdón, ya hay del Infonavit. La que no tarda en llegar es la de contribuciones locales. Entonces hay que incorporar en el proceso de control interno y de revisión con clientes y proveedores que tengas esto. Y ya ni hablemos de REPSE, esa es otra historia. Ese es otro tema, que ¿no? merece algo muy especial. Mortal el REPSE. Pero que el cumplimiento es absurdo. Absurdo. Y que inclusive yo tengo casos de un cliente que no le quiere pagar a su proveedor, nuestro cliente, la factura del mes, porque la opinión de cumplimiento del IMSS está negativa. Wow. Hasta que me pagues la opinión, que me presentes la opinión de cumplimiento positiva, te pago, pero para eso tiene que pagar. Y entonces se convierte en un círculo virtuoso que ya no tiene que ver con la autoridad directamente, sino es una relación comercial quien te provee. Fíjate, y yo te digo por qué vienen esas opiniones negativas del Seguro Social. Su sistema está funcionando mal en cuanto al riesgo de invalidez y cesantía y muerte. Sí. Entonces, es cierto que desde el año 2023 cambiaron las reglas para pagar mayor la cuota de riesgos. Así es. Y desde esa fecha está funcionando mal y no lo acepta el Seguro Social. Balta, desafortunadamente tenemos que concluir. Ay, pero si estamos apenas... Yo lo sé, ya íbamos a sacar el tequila y demás, pero tenemos que hacer una segunda sesión en la que podamos platicar más de esto y que nuestros amigos se den cuenta que realmente el proceso de cumplimiento no se limita a ley, ni siquiera a reglamento, ni siquiera a miscelánea, criterios ahora y fichas de pago. Y lo que diga la página del SAT, que es otra historia. Otro tema. Podríamos tener una sesión nada más de eso. Sí, con mucho gusto. Y vamos a hacer esto un poquito más recurrente en este contexto. Buscaremos compartirles la vasta experiencia de don Baltasar con la ínfima experiencia que al día de hoy ya tenemos nosotros junto a Baltasar, evidentemente, pero poderles transmitir es inclusive que la relación que un contador puede tener y la actividad que puede desarrollar, ya vieron que en este caso es muy técnica, es fiscal. Un contador puede ser también fiscalista. Nos vemos a la próxima. Cuídense.